TV Radio Miami sigue creciendo. Ahora puede encontrarnos en el cable. Sintonícenos en Canal 82 de The Kingdom en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Centroamérica. Gracias por tu apoyo. Millones de latinos alrededor del mundo verán lo que otros no pueden ver. My Kingdom TV, el primer sistema de televisión hispano OTT, Over the Top, con acceso a aplicaciones y redes sociales favoritas y a canales de televisión de sus países, con contenidos totalmente personalizados desde sus televisores, tablets o smartphones. My Kingdom TV, fácil de instalar y fácil de usar. Obtén más canales por menos dinero. Acércate a los tuyos y mantén vivas tus raíces. My Kingdom TV. Suscríbete ya. Huir bajo las ruedas como una correa. Luego fluido, el avión se apoya en él y sube. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Salimos de Grecia, su problemática y cómo influye esto, cómo impacta en todo el mundo. Nos vamos a ir a la Argentina. Allí está escuchándonos y lo estamos viendo Alberto Medina Méndez, es periodista, consultor privado en comunicación, además analista político y conferencista internacional. Puedo agregar que es un amigo ya de muchos años, con quien hemos compartido muchas notas periodísticas desde su provincia, ya en la hermosa Corrientes, en la Argentina. Alberto, bienvenido, un gusto en saludarte, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la posibilidad, Agustín. Felicitaciones por este emprendimiento que sigue creciendo y bueno, un honor para mí colaborar con esto. Muchísimas gracias. Alberto, bueno, la pregunta es directa, ¿no? Argentina está en un proceso electoral, más allá de todos los procesos que viene viviendo, de degradación de la seguridad, el aumento de la corrupción, la caída de los índices económicos, el aumento de la pobreza, el aislamiento internacional, la falta de llegada de capitales, ya sea de inversión o de préstamo. Argentina no está apareciendo en el mundo como un país confiable. Lamentablemente esta especie de datos muestra una Argentina empobrecida desde todo punto de vista. Lamentablemente esto seguramente impacta en cada uno de los ciudadanos que tendrán que votar. Ahora hay elecciones, creo que en tu provincia el próximo domingo, en otras jurisdicciones se irán también sucediendo, como en la ciudad de Buenos Aires, pero el gran impacto será en el mes de octubre, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales. ¿Cuál es tu visión, Alberto? Bueno, la primera tiene que ver con que tenemos una especie de elección en 3 tiempos, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 9 de agosto, me parece que en la Argentina van a funcionar como una especie de ensayo y de primera vuelta un poco escondida, porque creo que allí se van a desnudar los números que muchos encuestadores están poniendo sobre la mesa. Veremos si el gobierno está tan fuerte como parece estar. Veremos si los candidatos opositores consiguen tocarle la oreja al gobierno nacional. El tercer candidato en discordia, que parecería ser Sergio Massa, veremos finalmente cuál es su número, si está en la carrera o si ya va a terminar siendo descartado por la ciudadanía. Creo que esa primaria de agosto
va a ser un poco el primer escalón que nos va a permitir mirar el horizonte con más contundencia y nos va a abrir la puerta a hacer un análisis más fino respecto a lo que puede pasar en octubre. Si me preguntás cuál es la percepción que tengo, creo que el gobierno tiene muchas chances de ganar. Yo no descartaría que en primera vuelta inclusive consiga ese impacto. Le doy mucha preponderancia a los aparatos políticos y sin estar entendiendo positivamente lo que le pasa al gobierno nacional y mucho menos estar alineado con sus ideas, percibo que el argentino medio todavía está más cerca de conservar lo que tiene y cambiar muy poco que de cambiar mucho de lo que hoy se vive en Argentina. No veo una voluntad de cambio férreo en la inmensa mayoría de los argentinos, pese a todos estos problemas que muy bien describiste, Agustín, que son inclusive, te diría, solo una parte del problema, pero la parte más visible. Así que veo un escenario bastante complicado, desde el punto de vista electoral, si lo querés ver. Pero la contracara de eso, Agustín, probablemente sea que Argentina, independientemente del resultado electoral, me parece que va hacia un giro, que tendremos que ver el tamaño del giro, pero me parece que después del 10 de diciembre hay un punto de inflexión. Hablar de continuidad en términos de kirchnerismo me parece que ya a esta altura del partido es una absoluta utopía. Creo que la Argentina en todo caso tendrá un giro más grande o más pequeño, pero tendrá un giro sí o sí después del 10 de diciembre porque las circunstancias se lo imponen y porque estas características que vos describiste son demasiado fuertes, ¿no? Hay que integrarse al mundo, hay que salir de los problemas inflacionarios que tienen que ver con el incremento del gasto público, hay que tener una relación sensata con el mundo. Es decir, que hay algunos desafíos que inclusive un presidente oficialista va a tener que enfrentar. Seguramente, pero con estos datos que aparecen en algunas encuestas, que dan un 40% de positivo para Cristina Kirchner, que pese a no participar lidera el partido que representa Frente para la Victoria y que lleva como candidato al señor Scioli, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañado por un alter ego de Cristina y también en su momento de Néstor Kirchner como el señor Zanini. Evidentemente poco puede cambiar si estos datos que tú nos acabas de dar se concretan. Sí, la percepción que tengo en esto, Agustín, obviamente estamos haciendo futurología y esto tiene muchos riesgos, ¿no? Pero me da la sensación de que el reparto de poder en el oficialismo quedó bastante claro. Me parece que el kirchnerismo duro, por llamarle de alguna manera, que representa a la Presidenta de la Nación, se va a refugiar en el Congreso de la Nación, particularmente en el Senado, donde va seguramente a conseguir mucha protección judicial. No nos olvidemos que el Senado es el lugar donde se decide la designación de jueces y también la destitución de los jueces. Es el ámbito que le da acuerdo al presidente del Banco Central, a muchos organismos públicos que necesitan acuerdo del Senado, y obviamente un filtro para las leyes que el gobierno nacional no tiene intenciones que se modifiquen. Pero este es un país muy presidencialista y me parece que Daniel Scioli es un personaje que todavía no lo terminamos de conocer. Es un hombre que sobrevivió 4 años a Néstor Kirchner como vicepresidente y 8 años como gobernador. No parece ser esa caricatura que tenemos muchos argentinos de él, es decir, ese hombre dócil que se deja manejar. Bueno, esa es la versión que tenemos hasta ahora, pero es un sobreviviente. La Presidenta no lo quería como candidato a presidente. Hubiera optado por lo menos 15 personajes más que aparecieron en escena durante estos años como posibles sucesores, incluido el actual vicepresidente, que obviamente fue descartado cuando empezaron las causas judiciales contra él. Así que me parece que lo que viene no es una cosa tan lineal y a mí me parece que va a terminar siendo una mezcla, ¿no? Creo que el kirchnerismo tal cual lo conocemos después del 10 de diciembre no va a ser tal cosa y por supuesto que habrá una transición. Acordémonos lo que hizo Néstor Kirchner en Argentina con lo que le daba de Duhalde, ¿no? O sea, los primeros 6 meses de gobierno con muchos ministros que venían del gobierno anterior, con una especie de transición ordenada, para después quedarse con todo. Es decir, que me parece que vamos a un modelo como ese. La discusión en Argentina me parece que tiene que ver con el tamaño del cambio y el proceso de transición. Y me parece que va a ser complicado para los argentinos, sobre todo en lo económico, más que en lo político. Exactamente, justamente ahí echaba un poco el interés de charlarlo contigo, la situación económica de la Argentina, hoy en default, por la situación que todos conocen a consecuencia del incumplimiento del pago de compromisos internacionales y lamentablemente esto parece ser que no conlleva todo lo que se está viendo. Incluso estaba leyendo fuerte respaldo de los gobernadores al gobernador Scioli, que se realizó en un acto en La Rioja. O sea,
En respecto de la economía sería más de lo mismo. Y esto pondría a la Argentina más aislada del mundo. Sí, recordemos cómo funciona el peronismo, Agustín, en Argentina, ¿no? Recordemos que el peronismo es un movimiento muy extraño, muy versátil. Los mismos personajes que hoy estamos discutiendo vienen de la famosa década de los 90. Ayer mismo Daniel Scioli, en un acto en La Rioja, decía que él todavía conserva mucho afecto por Carlos Menem. El peronismo es un movimiento muy pragmático y pendulante y, por lo tanto, al mismo tiempo, absolutamente misterioso. Es decir, estamos discutiendo esto porque justamente el peronismo es como es, ¿no? Si no, estaríamos pensando en que si fuese Chile, estaríamos pensando en la centro-derecha o la centro-izquierda y tendríamos muy claro hacia dónde va la aguja. Acá no sabemos porque justamente el peronismo se mueve en esta dinámica tan extraña, en el que no lo podés ubicar ni en la centro-derecha ni en la centro-izquierda, se va para un lado, va para el otro. A mí me parece que Scioli va a empezar a hacer algunos guiños, insisto, no por convicción, y no porque el kirchnerismo en sí mismo lo desee, sino porque el modelo, así como está, va camino a Venezuela. Y creo que ni la misma Cristina Fernández de Kirchner tiene intenciones que ese sea el final de este proceso, porque un proceso inflacionario en la Argentina que se siga escalando no permitiría sostener esta dinámica que el kirchnerismo quiere, ¿no? Entonces, alguien tiene que venir y probablemente Daniel Scioli, si gana la presidencia de la Nación, tendrá crédito político para hacer algunos retoques o ajustes que le permitan extender el plazo del peronismo en frente al poder. Vos lo conocés muy bien al fenómeno. Esto se parece mucho a lo que le pasó y le pasa en México con el PRI y en Argentina con un movimiento que hace 70 años está gobernando directa o indirectamente y que hace 40 años que se murió Perón y seguimos hablando de un movimiento político que sigue vigente y que estamos diciendo hoy. Yo creo que habrás visto lo que salió en los medios en los últimos días, ¿no? Argentina es un fenómeno medio raro. Tiene un candidato a presidente, como Daniel Scioli, que es del Frente para la Victoria, que reivindica los principios de Perón. Y ayer, Mauricio Macri, el candidato opositor con más potencia, hablaba de que los principios del peronismo siguen vigentes. Es decir, estamos hablando de un oficialismo y oposición que en el fondo tienen que reivindicar una figura como Perón, que ambos sabemos lo polémico que puede ser esto, ¿no? Una figura que a mi juicio ni siquiera ha sido democrática, que tiene muchos puntos oscuros, que tiene una historia bastante extraña y al mismo tiempo de confusión ideológica y de desmadres en lo institucional, con lo cual es un gran signo de interrogación lo que viene. Yo soy un poco optimista respecto a lo que puede pasar, porque creo que Argentina es la que no tiene opción. Es decir, no es el gobierno, no es Scioli, no es Cristina, es Argentina la que si no abre el juego está realmente complicada. Y algunas señales empiezan a mi juicio a aparecer respecto a este cambio. De hecho, me parece, Agustín, no sé si coincidís, que Daniel Scioli tiene el apoyo que tiene, porque el argentino medio sabe que no es Cristina. Si fuese solamente un candidato puro del kirchnerismo, tendría mucho menos apoyo electoral y no hubiera sido finalmente el candidato a presidente, hubiera sido Kicillof o hubiera sido alguno del riñón de la presidente. Justamente porque este hombre no es lo mismo que el kirchnerismo duro, es que tiene apoyo inclusive de los gobernadores. Ahora, Alberto, esto podría suponer que en algún momento Scioli cambia su estilo de conducción como lo viene llevando desde que asumió allá por la época de Néstor Kirchner en principio, donde fue denostado varias veces y maltratado por la propia presidenta de la Nación y él bajó la cabeza. ¿Tú crees que puede haber un cambio en esa personalidad a partir de que encabece el gobierno nacional? Por esto que te decía, creo que sí, porque la Argentina es un país presidencialista, porque el poder lo tiene el que tiene la virome, y no conocemos a Daniel Scioli gobernando con la virome en la mano, y además porque no resiste, la figura del títere no resiste en la Argentina en el corto plazo. Si eventualmente esta caricatura que todos tenemos de que Daniel Scioli va a terminar haciendo lo que Cristina Kirchner le termine diciendo, esta historia va a durar muy poco, porque la Argentina no se sostiene, no hay antecedentes de un personaje que dure en el poder con un personaje con poder fuera de él. Fíjate la historia que tenemos en la Argentina con algunos gobiernos que intentaron hacer eso y que finalmente fracasaron, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que es un sobreviviente, como decía, y me parece que no tiene alternativa, no es que él deba transformarse, no le queda margen de maniobra para esto. Algunas señales hubieron en estos últimos días, que me parece que el periodismo argentino, porque está muy metido en la cuestión cotidiana, no lo termina de tomar.
a mi juicio, dos hechos que son muy puntuales. Uno, la presencia de Daniel Scioli en la Bolsa de Valores, en la reunión con la gente que está en el mercado más especulativo que podría denominarse en la Argentina, diciendo cosas tales como: estamos muy contentos con el país que nos deja Cristina Fernández de Kirchner, con el desendeudamiento, y ahora vamos por un país que ahorre. Bueno, el país que ahorre es la antípoda de lo que conocemos con Cristina Fernández de Kirchner, que es un país que consume, no un país que ahorra. Es la contravisión del kirchnerismo duro, ¿no? O sea, el ahorro es el sinónimo del capitalismo, no es el sinónimo del populismo. El populismo lo que hace es consumir, no ahorrar. Y entonces, esta frasecita que dijo Daniel Scioli en un ámbito como ese, ¿no? El ámbito de la Bolsa de Valores, a mi juicio abre un espacio. También abre un espacio cuando hace una semana atrás Daniel Scioli dice: el país que vamos a tener dentro de 10 años tiene el doble del Producto Bruto Per Cápita que tiene hoy la Argentina. Para tener el doble del Producto Bruto Per Cápita hay que crecer al 9% anual. Y para crecer al 9% anual, vos y yo sabemos perfectamente qué tipo de políticas hay que poner en marcha. No son precisamente las que tenemos, no funciona con un cepo cambiario, no funciona con una inversión cerrada y un país cerrado al mundo. Me parece que lo que está planteando Daniel Scioli, para leer entre líneas, es que se viene un giro. Insisto, la discusión en Argentina va a ser el tamaño del giro y la velocidad del giro. Claramente con Daniel Scioli va a girar menos que con Mauricio Macri, claramente. Mauricio Macri plantea un espacio de giro más abierto y seguramente, en ese sentido, más a fondo, si se quiere. Daniel Scioli tiene más bien una perspectiva de hacer un cambio más gradual, una salida, si se quiere, más ordenada. Ahora, ¿cómo va a ser el desenlace? Bueno, sabes, estamos en Argentina y eso es una ciencia casi oculta, ¿no? Alberto, evidentemente mencionabas palabras de Scioli y se refería al desendeudamiento. Según tengo entendido y por los números que he podido verificar, eso es una gran mentira. Lo que ha habido es un cambio de escenario, ¿no? Hemos pagado algunas deudas, pero nos hemos endeudado internamente y realmente son cifras muy peligrosas. También en un marco económico bastante complejo. Sigue explotando el déficit fiscal, volvió a crecer ahora con los datos del mes de abril, sigue subiendo el gasto público, 45%. Yo no sé, la emisión monetaria sigue creciendo. Realmente un escenario nada creíble de que las cosas puedan mejorar, ¿no? Claro, el discurso que tiene Scioli es un discurso que tiene que contener hacia adentro del kirchnerismo, por eso me parece que habla bien de la Presidente, siempre habla de la inclusión, habla del tema del desendeudamiento, que claramente es una mentira absoluta, digamos. Argentina, bien lo decías, se ha endeudado de mucho. El escenario es muy negativo. La diferencia probablemente con otras etapas de crisis de Argentina tiene que ver con que hay una posibilidad, si existieran un par de guiños hacia los mercados internacionales, de que Argentina, bueno, arregle el tema de los fondos buitre por un lado, consiga algún ingreso de capitales, que dicho sea de paso, las expectativas que existen respecto a Argentina son justamente esas. Todo el mundo está esperando en el ámbito de las inversiones de infraestructura pública, que Argentina abra la puerta, y abrir la puerta en Argentina significa hacerle un guiño a la posibilidad de invertir capitales y poder sacar ganancias, a la posibilidad de tener cierta seguridad jurídica. Un amigo me decía hace algún tiempo, en una conversación allí en Estados Unidos, que no nos hagamos a la idea que los inversores necesitan la seguridad jurídica que nosotros nos imaginamos. Los inversores también invierten en Nigeria y también invierten en países que tienen sistemas institucionales muy débiles. El tema es tener un guiño respecto a que por lo menos se va a poder girar utilidades, que es lo que Argentina hoy no tiene, ¿no? Por eso me parece que el nuevo presidente, sea Scioli, sea Macri, lo que tiene que hacer el 10 de diciembre es claramente un gesto, mostrar hacia dónde se va. Seguramente habrá algunos audaces que se animarán a invertir en Argentina porque consideran que es un mercado que todavía no ha tenido ese acceso. Y bueno, allí se decidirá un poco la suerte de Argentina. Si en esos primeros 100 días del próximo presidente de la Nación no se juegan estas fichas que estamos diciendo, Argentina está condenada a seguir por el camino que viene transitando. Pero me parece que un presidente que asume con un escenario de 8 años, Agustín, tiene ganas de venir para quedarse, no tiene ganas de venir un rato y saludar, digamos. Me parece que la única forma en la que eso camine va a terminar siendo, insisto, una apertura que, claro, el signo de interrogación es si la apertura va a ser importante o va a ser parcial. Tampoco imaginemos un cambio drástico ni una cosa que sea las antípodas de lo que conocemos hoy. Creo que la mezcla argentina es salir de los subsidios,
que es una de las espadas de Damocles que tiene la economía argentina, sincerar la economía en términos de tarifas y del cepo a la compra de divisas, permitir que la salida de divisas se compense con ingresos de divisas, como para poder desarmar el cepo, que creo que es el gran desafío del nuevo presidente, y darle cierta estabilidad macroeconómica, cierta estabilidad en políticas sociales, que no va a ser un gran giro, pero recordemos que estamos en Argentina, un país que sigue produciendo pese al kirchnerismo, un país que sigue plantando y cosechando todos los años pese al kirchnerismo, es decir, que es un país que tiene una gran capacidad para sobrevivir y al mismo tiempo, si le das un guiño, me parece que va a ir para adelante. Creo que los datos que acabas de dar son interesantes, sobre todo en estos momentos cuando se conoce que aumentó sorpresivamente la venta de automóviles, pero también lamentablemente sigue aumentando el dólar a consecuencia de que la gente prefiere dolarizarse a tener pesos que siguen devaluándose. Y por eso digo, tiene que ver con las expectativas. Yo creo que hay mucho argentino medio, hay mucho empresario argentino que no está dispuesto a invertir bajo estas reglas de juego. Pero donde existieran mínimas reglas de juego que abrieran un poco el escenario, y seguramente el argentino medio, como ya ha pasado en crisis como la del 2001, apuesta nuevamente a creer en lo que tiene en la mano. Si no, no podríamos explicar el post-corralito en la Argentina. Si después de la confiscación que hizo un gobierno como el de aquel tiempo, volver a poner plata en los bancos parecería un poco irracional. Sin embargo, el argentino medio, muy poco tiempo después, volvió a poner dinero en los bancos, a retomar la confianza. Me parece que tiene que ver con las señales, ¿no? Y creo que el próximo presidente de los argentinos tiene ese gran desafío, dar señales. Y la personalidad de Scioli, que tanto nos preocupa hoy a mí, Agustín, eso obviamente que es un gran signo de interrogación, pero me parece que Daniel Scioli no tiene muchas alternativas. No creo que haga lo que tenga que hacer por una cuestión de convicción, lo terminará haciendo porque es el único modo de acercarse al mundo, de generar expectativa. También convengamos que el estilo político de Daniel Scioli es mucho más contemporizador, no es un tipo confrontativo, es un personaje que tiene vinculaciones en Estados Unidos. El asesor de campaña de Daniel Scioli hace 6 años es el personaje que acompañó la campaña de Bill Clinton y le permitió la reelección. Es el único candidato a presidente que tiene una foto con Clinton y que la publica. Es decir, que tiene un vínculo con Estados Unidos que no es el vínculo que tiene Cristina, mucho menos Anini, digamos. Por supuesto que ahí va a haber una puja de poder, por supuesto que ese no es un grupo que esté alineado. Cuando fue el cierre de listas hace un par de semanas en Argentina, tanto el socialismo puro como el kirchnerismo puro tuvieron que consensuar listas. Y obviamente la presidenta de la Nación impuso su criterio y por eso la cámpora tiene tantos lugares. Pero me parece que Daniel Scioli apuesta a un esquema de poder un poco más repartido y también apuesta a una cosa muy lógica en Argentina, Agustín, que es ganar. Después de ganar, se ve. Es una lógica que el mismo Néstor Kirchner aplicó, ¿no? Se asoció con Duhalde, ganó la elección y después, al día siguiente, se ocupó de destruir el poder que tenía el mismo Eduardo Duhalde, ¿no? Alberto, muchísimas gracias. Ha sido muy claro toda tu exposición y evidentemente has planteado un escenario que estamos visualizando desde aquí sin dudar con un dejo de melancolía y de tristeza, porque una Argentina así, sinceramente, no está en el escenario que preferimos. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Seguramente renovaremos este diálogo en cualquier momento. Un abrazo enorme, Agustín, saludo para todo tu equipo. Un abrazo, que sigas muy bien. Alberto Medina Méndez, desde la provincia de Corrientes, en la Argentina. La pausa, volvemos.